Hola, buenos días a todos. Feliz domingo. Aquí estamos de nuevo, esperando que entre Ana Romeu, que, bueno, para los que ya la conocéis, sabéis que es psicóloga experta en educación emocional. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que, bueno, es el síndrome del impostor. Vemos que ya tenemos aquí, así que le damos paso para que entre. Y bueno, en breve hablaremos con ella de todo esto. Ya la tenemos aquí. Hola, buenos días. Hola Ana, buenos días. ¿Cómo ¿Qué vamos? tal? Bien, bien, bien. Bueno, ¿Y tú? aquí, ¿Estás bien? aquí estamos de nuevo otra semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encantan estas conversaciones, ¿eh? Siempre salen cosas muy interesantes. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy Sí, vamos a hablar de un tema que realmente yo creo que interesa a muchísimas personas. sí, llama mucho la atención, sí. Se habla mucho, pero, uy, que se me mueve un poquito el móvil, lo pongo bien. Y bueno, vamos a hablar del síndrome del impostor. Sí. Y bueno, ¿qué es el ¿Qué síndrome es? del impostor? ¿Qué es? Vamos a empezar con la definición, ¿no? La descripción. Bueno, Exacto, de entrada es un síndrome y le llamamos síndrome porque no es un trastorno, no es una enfermedad, por supuesto no es una enfermedad mental. Es un conjunto de síntomas, ¿vale? Y a los conjuntos de síntomas es a lo que les llamamos síndrome, ¿de acuerdo? Y cuando en muchas personas se producen más o menos los mismos síntomas, entonces podemos hablar de que existe un síndrome, ¿vale? Que es una situación que se repite de forma muy parecida en muchísimas personas, ¿vale? Y bueno, este nombre tan curioso del síndrome del impostor, que realmente creo que es muy acertado, es aquella situación o aquel estado en el que la persona siente que, aunque ha logrado cosas y tiene éxitos y va teniendo realmente, pues va avanzando tanto a nivel personal como a nivel de trabajo. Se habla mucho del síndrome del impostor a nivel de trabajo, pero también sucede a nivel personal igual. Pues la persona siente que no es cierto, que no lo vale, que no es real. Generalmente lo atribuye a la suerte, piensa que no es para tanto, que he tenido suerte, que estaba en el momento ideal, en el lugar ideal y así, pues mira, me tocó a mí. Son esas personas, pues eso, que no atribuyen a su propio valor personal los logros que consiguen en la vida. Esa sería una definición, ¿vale? No dar crédito a que uno vale para conseguir lo que está consiguiendo. Y eso tiene repercusiones importantes. claro. Bueno, a nivel de, sobre todo hoy en día, ¿no? Que, bueno, hay tantos emprendedores, tantas personas que yo me incluyo, ¿no? Que luchamos, pues, por demostrar que lo que estamos haciendo tiene un valor, aporta un valor. Eh, pero bueno, Sí, hay momentos. sí, perdona, sentirse así realmente es un impedimento a seguir avanzando y a todos los niveles, ¿no? Tú hablabas ahora de los emprendedores. Los emprendedores son esas personas que empiezan negocios con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza. De repente sentir que no lo mereces o que no lo vales puede ser un obstáculo para seguir avanzando. También lo es a nivel más de trabajar en un equipo o trabajar para otras personas en una empresa, pero a veces pues el hecho de estar en equipo hace que sin querer alguien te valore, alguien te dé a entender lo que tú vales, porque esa es otra de las características que observamos, ¿no? Que hay una gran necesidad de ser validado desde el exterior. Entonces, trabajando en un equipo, trabajando en un grupo, es más fácil que alguien te valore o te diga lo que estás haciendo bien o te anime a seguir así, ¿no? Y tú puedas, bueno, a través del otro empezar a creer alguna cosa, algo en ti. Para un emprendedor es especialmente difícil porque claro, se trabaja más en solitario, se trabaja más de uno a uno mismo y uno ve sus logros o ve sus fracasos y si nos cuesta creer que esos logros son propios y son merecidos,
pues realmente puede hacer que no nos esforcemos tanto, que no arriesguemos tanto como podríamos arriesgar. Hay dificultades añadidas si uno es emprendedor y tiene estos síntomas, ¿de acuerdo? Así que es muy importante trabajárselos. También quería decirte que inicialmente, cuando se acuñó el término, no es un término nuevo, es un término, creo que es del año 1973, una psicóloga, Pauline Clance se llamaba. Cuando Pauline acuñó el término, ella iba o lo orientó especialmente y sobre todo a mujeres, porque es verdad que por educación, sobre todo hace 50 años, ahora, bueno, diríamos que no tanto, pero queda más encubierto, pero hace más años, pues es real que no se animaba tanto a las mujeres a emprender, a lograr éxitos profesionales, incluso los éxitos personales eran pues menos valorados porque venían de mujeres, bueno, era una sociedad mucho más machista de lo que es ahora. Y ella lo orientó más a un síndrome más femenino que masculino, pero actualmente realmente se ha estudiado bastante y se ha observado que existe tanto en hombres como en mujeres. Quizás la demostración o la expresión de la sensación pues es diferente según el género, como tantas cosas, ¿no? Pero no es una cuestión de género, sino que es una cuestión casi ya de autoestima, de cómo uno se valora, de cómo uno se conoce, de cómo uno se aprecia, de cómo uno sabe pues remontar después de un error o de un fracaso. Es más una cuestión personal que de género, aunque la expresión pueda ser diferente, y es verdad que el entorno y la educación pues tienen una influencia muy grande en este síndrome. Sí, porque, a ver, es cierto que las personas que sufren el síndrome del impostor, en realidad a veces son personas exitosas. Sí, casi siempre. ¿No? Que te dicen, te felicitan por tus trabajos, ves que tus trabajos tienen éxito, pero aún y así, interiormente piensas, no voy a dar la talla o no entiendo cómo les ha gustado porque es una contradicción, ¿no? Porque es algo muy contradictorio. Sí. Yo creo que sobre todo a las personas, mientras más éxito van teniendo, bueno, no sé si en todos los casos, ¿no? Pero es más acusado, ¿no? Sí, es un síndrome que se ha observado en la gran mayoría de las personas. De hecho, hay estudios que calculan que hasta el 70% de las personas en un momento u otro de su vida se ha sentido un impostor. Que sea un momento puntual no significa, ¿no?, que tengan problemas de autoestima o que sufran de este síndrome. Pero es real que la gran mayoría de las personas, y ya pongo aquí, nos hemos sentido así, ¿no? Y tú y yo lo hemos hablado también a nivel personal muchas veces, ¿no? Cuesta a veces dar valor a lo que uno está haciendo, también porque darle mucho valor a veces puedes pecar por el lado opuesto, ¿no? Puedes parecer vanitoso, puedes parecer pues muy soberbio o un poco narcisista. Sentirse superior a los demás es algo que tampoco vende y sabemos y nos han enseñado que está mal. Entonces, ya de entrada y por definición nos colocamos en el otro extremo, ¿no? Bueno, no hay para tanto. La frase del no hay para tanto. Y cuando educamos a los niños, también les educamos en el no hay para tanto, puedes hacerlo mejor, ¿vale? Porque no queremos, pues eso, que sean narcisistas, que sean tiranos, que se sientan superiores a los demás, porque es cierto que también pues es una sensación equivocada y errónea. Es tan equivocada una como la otra. Entonces, dependiendo de la autoestima, del grado de autoestima que uno tenga, de la capacidad de valorarse que uno tenga, pues este síndrome tiene más fuerza o menos fuerza en la persona. Podríamos describirlo así, ¿no? Si uno tiene poca autoestima, entonces la sensación de no valer, la sensación de estar siendo un fraude, la sensación de estar engañando. Ahora me sonrío porque me he acordado de una frase que dijo la activista y poeta Maya Angelou, no sé si la conocéis, es genial, os la recomiendo. Recomiendo sus poemas. Maya Angelou tiene una declaración muy famosa que decía, oh,
ya llevo 11 libros escritos y todavía nadie se ha quejado. Creo que está colando, una cosa así. Qué buena. Ese es un ejemplo de síndrome del impostor. Es una escritora excepcional, es genial, Sí. es una activista, es una mujer impresionante, pero ella pensaba que era una broma. Todavía no han descubierto que era una broma, que era falso. No se creía su propia fuerza, ¿no? No, hay muy poca gente que se escape de sentirse un impostor de vez en cuando. El problema no es sentirse de vez en cuando un impostor. El problema es sentirse siempre, constantemente, vivir con esa sensación constante. Normalmente va asociado, como decía antes, a una baja autoestima, a un no saber lo que uno vale, a no valorarlo, a no darle la importancia que uno tiene, ¿no? Una cosa es de vez en cuando sentir que igual los demás exageran o que igual lo que yo estoy haciendo pues no es tan válido como me dicen o como yo podía pensar antes. Y otra cosa es sentir que nada de lo que yo hago es lo suficientemente válido. Y eso sí que realmente se puede convertir en un problema serio y puede tener repercusiones importantes, ¿no? Yo creo que pasa que, no sé, yo planteo y tú explicas, A ver. que quizás, o sea, siempre cuando hablamos de emociones, ¿no? Las emociones positivas y las emociones negativas. Que en este caso, aunque nos validen las personas externas y nos hagan sentir bien y nos digan oh, qué bien lo haces o qué bonito lo que has hecho o qué buen trabajo, esas son las emociones positivas, pero en cambio nosotros, nuestras emociones negativas, por los motivos que sean, pues porque a lo mejor han habido personas que nos han influido negativamente y eso nos ha calado más que no lo que las personas que nos hablan en positivo, quizás pues porque tenemos una autoestima un poquito baja, pero siempre, Bueno, como tú siempre dices que pesan más las emociones sí, negativas sí. que las positivas, ¿no? Entonces yo creo que igual puede venir por ahí también, ¿no? De que si en algún momento, porque críticas vamos a tener siempre, o sea, bonito no lo podemos hacer siempre para todo el mundo. Pero en realidad, Fiona, no sentimos que somos un fraude o el impostor cuando recibimos críticas negativas. No va así. O sea, realmente cuando algo no sale bien, uno lo sabe. Uno lo sabe y es normal y puede aceptarlo mejor o peor porque nunca gusta, pero cuando algo no funciona o algo no nos ha salido bien, bueno, pues sabemos que nos hemos equivocado, que ha sido un fracaso, es normal que recibamos críticas, es normal que no nos valoren, pero ahí no sentimos el síndrome del impostor porque realmente ha ido mal, ¿vale? El síndrome del impostor se observa al revés, cuando las cosas funcionan bien, cuando trabajamos bien, cuando somos válidos, cuando hacemos bien nuestro trabajo, si estamos hablando de trabajo, y recibimos buenas críticas, recibimos halagos por ese trabajo o por lo que sea, ¿no? Pero uno no lo cree. No se Sí, lo pero uno no lo cree, yo pienso, porque a lo mejor hemos interiorizado que anteriormente, pues ese fracaso que hemos tenido o ese comentario negativo que nos han hecho, nos ha quedado interiorizado y luego surge, ¿no? cree. No Sí. sé. No siempre viene de... Los estudios no nos dicen que siempre venga de los fracasos que hayamos tenido o de las críticas que hayamos recibido, al menos en el presente. Sí que es verdad que la educación, la manera como hemos crecido, tiene mucha influencia, ¿no? Por ejemplo, haber crecido en un entorno donde se valora mucho solo el logro y no el esfuerzo o los intentos, es verdad que tiene una gran correlación con sentirse después un impostor, ¿vale? Pues haber recibido desde pequeño, ¿no? Pues esos comentarios que a veces pues, los padres hacemos involuntariamente y con todo el amor, ¿no? ¡Ay, eres el mejor niño del mundo! Este dibujo es el más precioso del mundo. Hacer halagos un poco exagerados, sin valorar el intento, sin valorar el esfuerzo, porque si después ese dibujo no les parece tan bien, no existe ese halago,
y no se valora pues ese esfuerzo de haberlo intentado, por ejemplo, pues sí que hace creer a la persona que lo único que es válido es el resultado, por ejemplo, ¿no? Y que el resultado, pues como no depende de mi esfuerzo, porque eso no se ha valorado, pues es bastante al azar, ¿no? Por eso se atribuye mucho, las personas que tienen el síndrome del impostor atribuyen mucho sus éxitos, no es que los nieguen, no los niegan, no niegan sus éxitos, no son personas tontas que dicen, no, esto no está bien, cuando sí sé que está bien, pero lo atribuyen pues a la suerte, lo atribuyen al azar, lo atribuyen a simplemente haber estado en el lugar correcto en el momento correcto, no a sus propios méritos, ¿vale? Entonces, sí es verdad que tiene que ver mucho el aprendizaje, no tanto la valoración externa, sino el aprendizaje y la manera como se ha enseñado a esa persona a valorar no solo el resultado, no solo el buen resultado, sino también el esfuerzo, sino también a aprender de los errores, porque ahí está lo importante, ¿no? Los errores, cuando una persona que tiene el síndrome del impostor comete un error, lo único que hacen es validar tu creencia de que no vale, ¿vale? Como todos tenemos errores, entonces, bueno, cuando nos equivocamos, cuando algo no sale bien, pues uno piensa, pues no me extraña, no lo viven tan mal porque es como, no me extraña, yo ya sé que no valgo, yo ya sé que no me merezco eso. Lo que viven mal son los éxitos, los halagos, las validaciones externas, no se las llegan a creer. Ah, me dices eso porque me quieres. Constantemente se están justificando. Son personas que seguro que piensas en alguien a tu alrededor, porque todos conocemos, ¿no? Personas que son muy, muy, muy válidas, que constantemente se están justificando por lo válidas que son. O están dando explicaciones, o quieren intentar demostrar o explicarte, pero no para darse más valor, sino para decir que no tiene tanto mérito, ¿no? Bueno, tal me ayudó, o ese día estaba inspirada, o simplemente, oh, es mi trabajo. Son personas, también tenemos que decir que hay un alto nivel de perfeccionismo. O sea, la exigencia, la autoexigencia es demasiado alta, entonces es un nivel pues bastante difícil de asumir, ¿no? De llegar. Y entonces la percepción del éxito, el fracaso, la propia competencia, pues es una percepción un poco distorsionada, porque no dan valor, no dan crédito a lo que van consiguiendo. ¿Mm? Eso precisamente te quería preguntar yo, que si tenía que ver pues un poquito con el perfeccionismo, ¿no? Porque, Totalmente. claro, las personas perfeccionistas les cuesta mucho ver que realmente algo pues está bien o tienen que esforzarse mucho. Y es cierto que a veces haces cosas que sin haber hecho un esfuerzo extraordinario, simplemente pues porque tienes ese talento y te sale bien, pues es una cosa bonita, exitosa. Y entonces, quizás hay la creencia de que si no te esfuerzas mucho en hacer algo, no tiene valor. Mm. Y a veces algo sale bien o haces un trabajo maravilloso, no porque te has esforzado mucho, sino porque tienes ese talento o ese don para hacerlo. Y creo que eso es muy importante también, que muchas personas lo sepan y lo interioricen y se den cuenta, porque les ayudará mucho también. Sí. Porque se habla mucho hoy en día, ahora, bueno, está como de moda, ¿no? Hablar del síndrome del impostor. Sí. Eh, Está de moda porque, bueno, hay mucha gente que el mundo empresarial hay un cambio de paradigma brutal y, bueno, hay mucha gente que ha decidido, pues, emprender su propio negocio, emprender su propia trayectoria profesional y entonces, pues, bueno, nos estamos encontrando con muchas cosas que eran desconocidas, ¿no? O Sí. que no se conocían Bueno, tanto. y también creo que hay un momento, estamos en un momento en que se está hablando más, ¿no? De cómo estoy, de salud mental, si estamos perdiendo la vergüenza, estamos intentando
poder mostrar cómo estamos, cómo nos sentimos. Ya te he dicho, este término se acuñó en 1973 y era sobre todo atribuido a mujeres, que eran o han sido tradicionalmente las que más han estado en contacto con emociones, con expresión emocional, con expresión, con trabajo de autoestima. Ahora, actualmente, pues los hombres se han incorporado también a este tren, es fantástico. Y podemos hablar más y con más honestidad de cómo nos sentimos. Incluso hay todo un movimiento que es fantástico, que me parece fantástico, en contra de esa oleada de la felicidad. Todos tenemos que ser felices, todos tenemos que estar bien y buscar la perfección o buscar el bienestar total. Durante muchos años se nos ha casi obligado, ¿no?, a buscar ese bienestar. Y, y no es cierto. Y realmente a las personas que les cuesta, que no creen en ellas mismas, que no tienen una alta autoestima, pues tienen dificultades para sentirse así. Y todavía se sienten peores porque tienen, con ese nivel de autoexigencia y perfeccionismo tan alto, tienen ahí como un ideal que no van a conseguir. Y todavía se sienten peores, ¿vale? Y luego también hay otra, también un poquito al hilo de todo esto que tú has dicho, ¿no? Que precisamente es como no querer hablar mucho, ¿no?, del tema. Gracias a Dios, gracias a los momentos que estamos viviendo, como tú bien dices, que todo el mundo pues se ha abierto un poquito más, habla más de las emociones, de cómo nos sentimos, de no tener vergüenza a expresar cosas que nos pasan, porque yo creo que compartir las emociones, ¿no?, nos ayuda a transitarlas. Uh-huh. Entonces, quizás antes pues la gente no se atrevía, ¿no?, a comentarlo esto, porque tú imagínate, Sí. decirle a alguien, es que, mira, me ha salido este proyecto, pero la verdad es que no sé cómo, porque es que yo no he hecho nada. Mm. O sea, eso antes no te atrevías a decirlo en voz alta, ¿no? Y en realidad, si te ha salido ese proyecto, no es porque no hayas hecho nada. Algo habrás hecho bien, en la mayoría de los casos, creo yo, ¿no? Y es importante este concepto que has mencionado ahora, el de compartir, ¿no? Por eso, cuando me preguntan, pues, ¿qué hago? Porque yo me siento así. Muchas personas, cuando hablo del síndrome del impostor, eh, pues me comentan, pues, ¿qué hago con eso? Porque yo me siento un fraude muchas veces, ¿no? Tengo una buena amiga que me dice, somos todos un fraude, estamos vendiendo lo que no creemos, ¿no? No voy a decir nunca quién es. Y además es una persona súper válida, de las más válidas que conozco, pero ella se cree eso cuando lo dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues expresar, compartir lo que tú estabas diciendo, expresar y compartir cómo uno se siente, en vez de esconderlo e intentar evitarlo, intentar ignorarlo, porque al hacer el acto de esconderlo, en realidad crece, se hace mucho mayor, porque si tú no lo compartes con nadie, te lo quedas contigo mismo, lo que haces es encontrar constantemente validaciones a esa hipótesis de que tú no vales por uno mismo. Si tú crees eso, cuando uno tiene una creencia, realmente lo que hace es intentar demostrar que esa creencia, que esa hipótesis es válida, ¿vale? Si no lo compartes con nadie, yo creo que soy un fraude, que no valgo, entonces, pues todo lo que voy a hacer es fijar mi atención en ese hecho, en todo lo que yo no valgo. Cuando lo compartes, cuando yo te he dicho alguna vez a ti, y lo confieso porque no me da ninguna vergüenza, cuando yo te he dicho, pero ¿tú crees que todo esto que estoy haciendo vale la pena? Y tú me dices que sí, que es muy útil, que a mí me has ayudado mucho. Todo eso, aunque yo no dependo de esa validación, lo que hace es ayudarme a como tirar de mí, tira de mí y hace que yo siga esforzándome para hacerlo mejor. No sé si alguna vez llegaré al estándar de perfeccionismo que tengo, pero no me hace sentir tan mal, no me hace sentir tan fraude, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en los talleres, en las terapias grupales, pues es compartir esa sensación y de esa manera aprender a que quizás lo que yo siento no es tan cierto,
Al menos poner en duda. Y poner en duda ya es empezar a romper esa creencia. ¿Vale? Por Porque, eso a es ver, necesario el hecho de compartir. ¿qué tendríamos que trabajar para, o sea, para poder, porque bueno, aunque como tú bien dices, tampoco no es un sentimiento que nos bueno, al menos yo hablo por mi caso y por el caso de compañeras y compañeros que lo he hablado con ellos y que sé que también les ha pasado, ¿no? Ujú. Que es en determinados momentos, pero ¿cómo tenemos que abordarlo, ¿no? Sí. Emocionalmente, o qué tendríamos que hacer para que no nos perjudique, Sí. para poder salir airosos del tema. Siempre salimos airosos porque en realidad no somos un impostor, somos reales y somos muy válidos con lo bueno y con lo malo, ¿no? Sí, De entrada, pero sin sin sufrirlo. sufrir, ese es un gran objetivo más difícil de cumplir. De entrada, identificarlo, ¿vale? Primero, como siempre, con todas las emociones, con todas las percepciones, con todas las creencias, con lo que siempre estamos hablando, lo primero es identificarlo, darse cuenta de que me estoy sintiendo así. Por eso es importante pues, que puedan escuchar, que puedan leer, que puedan informarse, que puedan escuchar a otras personas que hablan de este tema o que les ha pasado lo mismo, observar a su alrededor, ¿no? Muchas personas pues seguramente expresan cosas parecidas y identificar que me estoy sintiendo así, de esta manera, que no me siento suficientemente válido, que me siento un impostor, que no me merezco todo lo que estoy logrando, que, por ejemplo, hay una pista buenísima, buenísima, una gran pista que es cuando recibo un halago me incomoda muchísimo y no me lo creo. Pero no esa falsa incomodidad, no. Que hay personas que, que me dicen, no, no, no. Realmente, cuando recibo un halago, cuando alguien me da las gracias o valora mi trabajo o valora mi aportación, si uno se siente muy incómodo porque no se lo cree, porque cree que es exagerado, que el otro está exagerando, ese es un punto importante, ¿vale? Ahí está pasando algo, porque entonces, evidentemente, esa incomodidad se nota y es cuando empezamos a hacer las justificaciones o cuando empezamos a hacer las atribuciones a la suerte, al azar, a la ayuda que se ha recibido, cuando nos quitamos el mérito, ¿vale? O sea, me Sí, sí, siento, cuando te dicen, pues qué bien te ha quedado, o felicidades por este proyecto, ay, me y tú para tanto. piensas que te lo están diciendo para hacerte feliz, ¿no? Sí, sí, Dices, mira, sí. me quieren. Sí. O no hay para tanto, o está exagerando, o es que como no sabe nada del tema, pues no se entera y ya le va bien. Cualquier justificación y excusa es buena, como, excepto que realmente hayas hecho un buen trabajo, cuando es la realidad probablemente, ¿vale? Y Eh, una cosa, Ana, que ahora se me ocurre y que creo que es importante, también igual puede ser el miedo a creernos superior a los demás. Puede ser que tengamos tanto miedo a que se nos vaya un poquito la pinza, ¿no? Que ese miedo hace que no nos queramos creer que realmente. Algo tiene que ver, ya te he dicho antes, en la educación a los niños les enseñamos que no hay que creerse superior, que no hay que creerse el mejor, que no hay que ponerse por delante de los demás, que no hay o sea, que tú eres igual que todos los demás, que es una paradoja porque después a continuación cuando hace un dibujo es el dibujo más maravilloso del mundo. Eso crea muchas contradicciones en los niños, ¿eh? Pero se vende una mala Otro día imagen. haremos un directo para hablar de todo el tema de neurocrianza, que también es súper interesante, Sí. al hilo de todo esto que estás hablando ahora. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Ahí está la clave de todo, sí. Porque, verdad que al fin y al cabo, o sea, la educación que recibimos de pequeños, ¿no? Marca mucho. Eh, marca muchísimo. Sí, 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 sí. Marca. Las frases que se les dicen a los niños son frases que los niños se atribuyen, se creen, ¿no? Si se creen que existen los Reyes Magos porque nosotros se lo decimos, también se van a creer que son tontos cuando nosotros se lo decimos, ¿vale? O también van a creer cuando les decimos que son los mejores del mundo. O sea, hay que ir con cuidado. Bueno, ese es otro tema. Sí. Eh,
el tema de la identificación en cuanto a qué hacer, ¿no? Pues identificarlo, darse cuenta de que nos está pasando eso y después compartirlo, ¿vale? Compartirlo o buscar ayuda para no dejarse llevar. A veces cuando nos damos cuenta es muy tarde y las personas vienen, por ejemplo, cuando vienen a terapia, pues vienen con ansiedad, con depresiones, con fracasos importantes, porque es verdad que cuando tú crees que no vales, lo que haces es no correr ningún riesgo, no asumir cosas que podrías asumir y llevarlas a cabo. O sea, un poco tú misma te retrotraes y no sacas todo tu potencial, ¿no? Entonces hay personas que vienen pues sufriendo mucho, sufriendo. Eso hace también bajar el rendimiento, evidentemente. Es la profecía que se autocumple, ¿no? Si uno siente que no va a hacerlo bien, al final acaba no haciéndolo bien, porque obedecemos órdenes, ¿no? Y si no va a ir bien, pues no va a ir bien. Ya está, ya lo he decidido, ya me he ordenado esto, ¿no? Compartirlo con otras personas que sientan lo mismo, compartirlo en grupos, en talleres, en cafés, en directos, en lo que sea, ¿vale? Compartirlo, reflexionar sobre el tema, buscar realmente si es cierto eso que nos está pasando y a continuación intentar darle la vuelta. Y esa parte es un poquito más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en los talleres pues vamos a aprender a eso, a aceptar un halago, a hacer una valoración más realista de lo que uno es y de lo que uno hace, aprender a gestionar todas las emociones asociadas a la sensación de ser un impostor o de no valer lo suficiente. Realmente es hacer un trabajo emocional y cognitivo a los dos niveles sobre esa sensación de ser un fraude, de ser un impostor. Y bueno, y supongo que sobre todo trabajar lo que es la autoestima, ¿no? Exacto. Porque al final la autoestima, ¿no? Yo esto lo he aprendido de ti, es el conjunto que tenemos, la valoración que hacemos de nosotros mismos. Entonces, claro, si nosotros no nos creemos capaces o merecedores de lo que estamos haciendo, es porque quizás nuestra autoestima nos está diciendo que no lo estamos haciendo bien o que, bueno, a todo esto ha sido porque, bueno, porque hemos tenido suerte. Sí. Entonces, quizás uno de los puntos a trabajar, que no creo que sea solo ese, pero que por eso es tan importante, ¿no? Trabajar la autoestima. Sí. Que las personas creen que la autoestima es algo que tenemos innato y ahí está y ya está, ¿no? No, y explica tú un poco, explícalo tú mejor, porque creo que es muy importante. La autoestima realmente no es físico, no es presente, no es biológico, no es un concepto que podamos ver ya en una persona nada más nacer, ¿vale? Es una valoración que hacemos de nosotros mismos, te has aprendido muy bien la descripción, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, del valor que nos damos como personas, ¿de acuerdo? Y que está directamente o totalmente influenciado por lo que hacemos. Uno se valora por lo que hace, uno se valora por lo que se cuida. De ahí vienen esos tips de autoestima que voy lanzando de vez en cuando, ¿no? Cuando me vienen personas a terapia y me dicen, yo quiero que me ayudes a valorar mi autoestima. Mi primera pregunta, o aumentar mi autoestima, perdón. Mi primera pregunta es, ¿y tú qué haces para tener una buena autoestima, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Es una pregunta que suele sorprender, pero es que la autoestima se construye. Es un concepto que se autoconstruye, ¿de acuerdo? Si tú... y no para nunca. Nunca, jamás. Porque si es paras, un camino que tenemos ¿sabes qué que pasa? hacer. Que si paras te dejas de cuidar. Y si te dejas Claro. de cuidar, no haces cosas buenas para ti. Entonces, ¿cómo quieres valorarte positivamente si no haces cosas buenas para ti? Entonces, no se trata de, ahora siéntate aquí, que voy a convencerte de que tú tienes mucho valor y tienes que quererte. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque además no te lo vas a creer si yo te lo digo solo porque yo te lo diga, ¿vale? Es un concepto que viene de uno mismo hacia uno mismo. Y así es como se trabaja, haciendo cosas buenas para uno mismo.
haciendo cosas que tengan valor para uno mismo. Empezando por cuidarse, empezando por arreglarse, intentar tener una buena imagen, que no significa ser el más guapo o la más guapa del barrio, no tiene nada que ver, pero sí pues vistiendo ropa que a ti te guste, que te haga sentir, pues que te guste cuando te ves en el espejo, que te haga sentir cómoda, no sé, arreglándote el pelo, haciendo deporte y comiendo bien porque entonces te vas a sentir mejor, hasta pues realizar acciones que a ti te repercutan en positivo, que tú pienses, pues mira, eso vale la pena. A mí me gustaría, si yo siempre digo, hazte a ti mismo lo que te gustaría que otro te hiciera. No esperes a que lo haga otro, porque cuando viene de fuera, cuando viene del exterior, normalmente no nos lo creemos, ¿vale? En cambio, cuando viene de ti hacia ti, cuando tú te das una buena ducha, te arreglas, te maquillas, te vistes guapa, dices, ole, ya no hace falta que nadie te diga nada, ¿vale? Y cada uno tendrá su opinión y para unos serás maravillosa y para otros pues serás del montón y para otros igual no les gustas. Pero es que da igual, la autoestima no depende del exterior. Cuando depende del exterior tenemos un problema serio, ¿vale? Cuando tú te gustas, cuando tú te valoras, entonces es mucho más fácil también dar crédito, dar valor a lo que haces, ¿vale? Y es otro de los antídotos contra el síndrome del impostor. Si el síndrome del impostor es no creer en el valor de lo que hacemos, pensar que no tiene ningún mérito, el hecho de que yo crea en mí, que yo me guste, que yo me cuide, que yo haga cosas por mí, hará que también valore lo que estoy haciendo. Y en esos momentos de duda, porque ya hemos dicho que la mayor parte de las personas, un momento u otro, hemos pensado, igual no es para tanto lo que hago, pues en ese momento de duda, pues poder recurrir a ti mismo y decir, pues sí, porque yo me he esforzado, porque yo he llegado hasta aquí por méritos propios, ¿vale? Igual he tenido algo de suerte aquí o allá, pero también la suerte va acompañada de mi trabajo y de mi esfuerzo y lo que yo he conseguido, lo que estoy consiguiendo, pues tiene mucho valor, ¿vale? Son una mezcla de conceptos que van todos unidos y que son importantes de trabajar. Y quizás por eso tú te gusta, digo, ahora yo digo, ¿no? Venga, aventuremos. No, el tema, porque al final, pues todos tenemos que trabajar nuestra autoestima, ¿no? Y pues bueno, al final es trabajar nuestras emociones y lo mejor es pues ir a un profesional, ¿no? Pero tú lo haces también en formato de talleres, porque yo creo, y corrígeme si me equivoco, de que al hacerlo de una forma grupal, pero de forma reducida, ahora voy a decir una expresión que no viene, pero mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, dicho muy bestia, ¿no? Pero que es cierto que cuando tú ves que el de al lado también siente como tú, te ayuda a abrirte más. No es lo mismo ir yo a la consulta contigo a solas, también va personas, ¿no? Pero y tener que abrirme y explicarte todo eso que yo llevo ahí dentro, ¿no? En el tema de la autoestima, ¿no? Que no estar con un grupito que ves que uno explica una cosa, otro explica otra, y eso, en cierta manera, te ayuda a abrirte o sea, te empuja a por fin tú poder sacar también, ¿no? Sí. Y supongo que por eso a ti te gusta tanto hacerlo en formato de talleres. Me has pillado. Digo yo, ¿eh? Me has pillado, Fiona. A mí me encantan los grupos, me encanta hacer cosas en grupo por ese motivo, exactamente por ese motivo. Porque en las dinámicas de grupo lo que se crea es un reconocimiento, se hace el efecto espejo, ¿vale? Y tú te ves reflejado en otras personas, en lo que dicen, ¿no? Entonces, eso hace que, eso también tiene una repercusión en uno mismo. Piensa, si a la otra persona le pasa lo mismo, si a la otra también, si a la otra también, debe ser igual, cuestiona, acuérdate de lo que he dicho antes, ¿no? El hecho importantísimo de cuestionar, poner en duda mis creencias que yo tenía tan arraigadas, que yo tenía tan claras y tan estáticas, ¿no? Igual, pues entonces no es que yo sea un fraude, igual esto que me pasa, pues le pasa a más gente y puedo hacer algo
para cambiarlo, para mejorarlo, para sentirme mejor. Eso es lo que me encanta de los grupos. Eso, y que en un grupo pues siempre surgen como ideas de, pues a mí me funciona eso, pues a mí me funciona lo otro, ¿no? Y es la riqueza del trabajo en equipo, de la colaboración. Yo soy la primera yo voy de experta en el grupo, pero yo soy la primera que salgo de cada grupo aprendiendo cosas, descubriendo cosas, para mí y para los demás, ¿vale? Esa es la magia de los grupos. Y me gusta hacerlo en grupos reducidos. Sí, está muy bien hacer una charla con 100 personas, al final acaban hablando 2, 3, 4, 5 personas, todos los demás escuchan. A mí me gusta hacerlo en grupos muy reducidos porque así lo que consigo es que todo el mundo pueda hablar, pueda sentirse cómodo para hablar, ¿vale? Son formatos diferentes, ¿no? Tipo conferencia o charla para muchas personas, bueno, está bien, pero yo no Pero saco gran cosa. es otro, no, claro, yo creo que Es en otro una charla, formato, ¿no? Es claro, otro en una charla de formato. 100 personas, pues no te vas a sentir tan identificado o no vas a tener la oportunidad de tú sacar lo que tú De tienes. abrirte, sí. El Sí. formato en grupos reducidos lo que hace es facilitar la posibilidad de abrirte, de compartir y de ofrecer algo a los demás y llevarte algo también de los demás. Por eso me gusta mucho este formato. De hecho, bueno, hoy en día se pone mucho, está muy en boga y está muy de moda, ¿no? Los grupos de Mastermind, bueno, hacer cosas en grupo porque bueno, tú mejor que yo lo puedes explicar, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido, ¿no? De que hacer las cosas en un grupo reducido, no en un grupo grande, yo tengo diversos grupos con compañeras de trabajo que nos retroalimentamos las unas a las otras y es que va estupendo. Sí, Tanto desde el lado positivo como desde cuando estás de bajón o cuando pues, sientes, por ejemplo, el síndrome del impostor y te das cuenta que tu compañera de grupo dice, pues a mí también me pasa. sí. Entonces, todo eso, si encima está guiado por un profesional, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Si ya es beneficioso crear estos pequeños grupos, si además estos grupos están guiados por un profesional, bueno, yo creo que es maravilloso. Sí, es fantástico. Sí, sí. Y para el síndrome del impostor, bueno, pues es importante que alguien pueda decir, pues yo es que también me siento un fraude, yo también me siento un impostor, yo también siento que no estoy haciendo bien las cosas, yo también me incomodo ante los halagos, yo tampoco valoro todo lo que hago y pienso que no hay para tanto o que es mérito más de otros que mío, ¿no? Poder decir eso es importante para empezar a cambiar esa sensación, para empezar a valorar y a saber darle, no es pasar al otro extremo, pero es empezar a darle el valor que tiene, el valor justo que tiene lo que uno hace. Será mejor o peor, pero creo que es verdad que la soberbia no vende, ¿no? Y la superioridad no vende y es muy fácil pasar el límite hasta el narcisismo. Ese sería otro problema, ¿no? Y por eso se intenta pues, ponerse siempre en el lado opuesto, pero a veces nos ponemos tanto en el lado opuesto y educamos tanto en el lado opuesto para evitar el narcisismo que nos pasamos y creamos personas inseguras, con poca autoestima, que no valoran, que no saben darle pues, todo el aprecio a lo que hacen. Bueno, por eso está bien, bueno, pues tener nuestros propios grupos, ¿no? De autoayuda o para crecer juntamente profesionalmente, pero hacer talleres guiados a través de un profesional es necesario porque una cosa es hablar y poner en común los problemas que tienes o lo que te inquieta o lo que te preocupa y otra cosa es que además haya alguien dentro de ese grupo que te dé unas pautas Exacto. para poder superarlos, Exacto. ¿no? El formato en pequeños grupos también nos permite hacer más dinámicas, ¿no? Que uno pueda abrirse en confianza y provocar que pasen cosas con dinámicas, con pequeños ejercicios para que las personas puedan sentir de una determinada manera. Eso en grupos muy grandes no se puede hacer. Entonces lo hago en grupos muy pequeños para facilitar esa posibilidad, ¿no?
para que realmente, bueno, no son grupos terapéuticos, pero tienen algún efecto también terapéutico, reparador, de inicio de cambio, ¿no? Si quiere más ya buscar a la manera. Bueno, nos queda poquito tiempo. Entonces yo, para ir acabando, me gustaría que dieses, nada, 2 o 3 tips, ¿no? Para todos los que hemos sentido en algún momento el síndrome del impostor, pues que nos des 2 o 3 tips así cortitos y bueno, y también pues el que quiera profundizar más, pues decir que tú tienes un taller súper chulo que, bueno, si pasan por tu perfil o por tu web, ¿no? anaromeu.com, Sí, pueden verlo, que es un taller dedicado sobre todo a trabajar la autoestima. Y exacto. dentro de ese taller, bueno, se trabajan muchas cosas que están relacionadas con el síndrome del impostor. Exactamente. Algunas ideas o algunos tips, como me gusta llamarles, pues sería, primero, esfuérzate en aceptar los halagos. Cuando alguien desde fuera valore lo que tú has hecho, quédate callado, no digas, intenta ni justificarte, ni atribuirlo al azar, ni quitarle importancia. Si solo te sale hacer una de estas 3 cosas, cállate, no digas nada. Simplemente di gracias y siente lo que sientes en ese momento al decir solo gracias. Al decir solo gracias estás asumiendo que tiene valor lo que has hecho. Ese sería, por ejemplo, un buen ejercicio para empezar a trabajarse el síndrome del impostor. Después, un segundo tip, venga, este también es muy valioso, ¿vale? Haz las cosas bien para ti, solo para ti, sin tener en cuenta si alguien lo va a ver o no, ¿vale? O sea, aprende o empieza a complacerte a ti mismo. Empieza a hacer las cosas para ti, aunque nunca jamás nadie lo vaya a saber. Yo pongo un ejemplo, si yo me hago la cama cada día, ¿no? Si nadie viene a mi casa, y menos estos tiempos de pandemia, ¿no? Nadie va a venir a mi casa, nadie va a mirar si yo tengo la cama hecha, bien hecha o mal hecha. Bueno, pues la empiezo a hacer y la empiezo a hacer bien y la hago para mí, aunque nadie vaya a verlo jamás. Y eso me hace sentir bien. O sea, empiezo a hacer cosas como si tú valieras mucho, aunque no lo creas, aunque tú no lo creas. Haz cosas para ti como si tú valieras mucho. Y hasta ahí puedo leer. Muy bien. Pues bueno, te lo agradezco enormemente, ¿eh? De verdad, que nos hayas acompañado otro domingo. Yo creo que es muy importante, ¿no? Difundir todo esto que estamos hablando, porque yo estoy segurísima que hay muchas personas que se están sintiendo identificadas. Y ahora se me ocurre que para la próxima charla tú y yo tenemos muchísimos temas en la lista, pero también me gustaría, y seguro que a ti también, pues que nos hagan propuestas las personas, ¿no? Que nos ven, Sí. que nos hagan propuestas sobre qué temas les gustaría que hablásemos desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Contigo como experta en educación emocional y yo pues como la ciudadana de a pie, ¿no? Que, bueno, experimento un poquito todas estas cosas, ¿no? Entonces, invito a todos los que nos están viendo ahora y los que nos verán posteriormente que nos envíen pues de qué les gustaría que hablásemos en las próximas conversaciones. Genial, me encantan los retos. ¿Te parece? Me encanta, muy bien, es una idea genial. Pues bueno, miles de gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis sido muchos. Gracias, Ana, por aportar tanto, de verdad, por compartir esta mañana con nosotros y Ahora seguimos toca decir hablando. gracias. Qué bueno. Gracias a todos. Un beso. Y hasta luego.